The Whale, La ballena, película dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Brendan Fraser. Junto a él está un elenco bastante sencillo. Está Sadie Sink, está Hong Chau, Ty Simpkins, Samantha Morton y poco más, un par de cameos y ya está. Por lo tanto, es una película con un cast muy reducido. Trata sobre un hombre que tiene obesidad mórbida, está en un estado de salud terrible, cree que va a morir muy pronto y apenas puede moverse de su sofá. De hecho, no sale de su apartamento en ningún momento, por lo tanto, toda la película transcurre en ese apartamento. Una película muy teatral, pero que es que a fin de cuentas es una adaptación de una obra de teatro del guionista de la película. Ya lo dije en la primera reacción, Darren Aronofsky, un director que es especialmente querido y que no termina de tener un reconocimiento amplio en los premios. Lo tuvo con Black Swan, Cisne Negro. Bueno, su actriz protagonista, Natalie Portman, pues ganó el Oscar, pero Requiem por un sueño solo logró una actuación en Mejor Actriz de Reparto. The Whale, por ejemplo, Brendan Fraser y Hong Chau en protagonista y de reparto, pero las películas no suelen llegar a Mejor Película, ¿no? El caso de Cisne Negro lo logró, pero ni siquiera Requiem por un sueño, que es una película francamente extraordinaria y que nadie discute. Bueno, pues este director hace cosas un poco peculiares, recordad Mother. También ha hecho algo comercial como por ejemplo Noé, que es un poco raro, pero sí hizo la película esta de Noah en 2014, lo recuerdo. Esta de The Whale era muy esperada, porque aunque no tuviera esa nominación a Mejor Película, pues todo el mundo era consciente de que iba a suscitar muchas reacciones, y así ha sido el caso. Bueno, ya tenéis mi primera reacción, yo quedé muy satisfecho con la película, pero aquí voy a profundizar un poco sin spoilers, por supuesto. The Whale tiene que hacer un uso muy inteligente de los personajes y del espacio, porque al final es eso, son 4 o 5 personajes hablando en un mismo espacio. Claro, al final estamos ante una situación muy contenida y de ahí no podemos tener muchos remilgos con otro tipo de secuencias. Es todo... Además, la película es en 4/3, es una película usualmente con planos bastante contenidos, no tiene, ¿no?, grandes planos secuencia, cosas por el estilo. No, son planos cortos. Bueno, es una película en ese caso sencilla, pero utiliza muy bien esa sobriedad, porque es una peli sobria, con una banda sonora muy potente, que no es una banda sonora de John Williams, nos vamos a entender, ¿verdad? Con esto, no es una banda sonora de Hans Zimmer, es una banda sonora al estilo de Hildur Hygnatotir, perdón, pero nunca termino de decir su nombre correctamente, en Joker, que ganó el Oscar. Es una banda sonora mucho más profunda, que acompaña mucho a los personajes, obra de Rob Simonsen, y es tan profunda y tan oscura como precisamente el resto de personajes. Y disculpas de nuevo a Hildur Hygnatotir, que es que me cuesta muchísimo decir ese nombre, pero gran compositora. En este caso Rob Simonsen acompaña, como digo, muy bien a los personajes protagonistas. En el caso de Brendan Fraser, ¿qué puedo decir? La actuación de su carrera, una actuación de Oscar, lo gane o no, si es nominado y no lo gana porque lo gana Colin Farrell, perfectamente justo, es decir, estamos ante las grandes actuaciones del año, por lo tanto a mí personalmente, no sé, no sabría qué decir. Si me apuntan con un arma, como suelo decir, y tengo que escoger, pues me pondría en una situación muy difícil. Y al final la nostalgia puede hacer que Brendan Fraser tenga ese puntito, ese punch final, pero no es algo seguro, porque Colin Farrell también está muy bien en The Banshees of Inisherin, Almas en pena de Inisherin. En fin, en cualquier caso es la actuación de su vida, es impresionante lo que logra. También es cierto que está muy acompañado de las prótesis, porque aquí el maquillaje es esencial, como no puede ser de otra manera. Brendan Fraser ya no es el cachas que acostumbrábamos a ver en La momia hace 20 años o 25, pero tampoco es el personaje que interpreta en esta película. Tiene unas prótesis impresionantes y sin ellas el personaje no sería lo mismo. Aún así, se mete muy bien en ese personaje, se convierte, las prótesis pasan a ser Brendan Fraser. Y Brendan Fraser y las prótesis juntas hacen una fantástica interpretación del protagonista, que es la fuerza definitiva de la peli. No está en todas las escenas, yo pensé que iba a ser un caso tipo Joker, insisto, pero no. Hay alguna secuencia en la que no aparece, aún así es claro protagonista del film y todo sucede por él. ¿Y de qué trata realmente la película? Yo creo que es una película con muchos significados. En algunos casos podemos incluso decir que son significados religiosos, significados filosóficos y en muchos casos especialmente humanos. Porque claro, ¿qué sentimos cuando vemos al personaje de Brendan Fraser en esta película, titulada The Whale, la ballena? Sentimos pena, compasión. Incluso él mismo llega a decir
te doy asco, ¿no? Como que, ay, qué pena, ¿no? Da una sensación de... tiene que ser buena persona. Pero en el fondo el personaje protagonista no ha sido muy buena persona. Y todos los que le rodean, en especial su hija, que yo entiendo que Hong Chau-wei ha sido la nominada porque es impresionante también su papel como, vamos a decir, la asistente, la enfermera de Brendan Fraser. Pero la hija, Sadie Sink, que la conocemos perfectamente de Stranger Things, es impresionante. Esta chavala tiene unos problemas muy grandes en la película y es muy difícilmente redimible. Y probablemente no tenga la culpa. Incluso la exesposa del personaje, que aparece en algunos momentos como un personaje que tal vez hizo el mal, en el fondo todos son un poco víctimas del protagonista, que en teoría es la víctima de lo que le está sucediendo. Pero a lo largo de la película vamos descubriendo diferentes cuestiones que nos hacen dudar un poco de qué es lo que realmente está pasando y cómo justificar la realidad. Es muy difícil, es una película oscura, yo animo a la gente a la que vea porque al final pues las películas de Darren Aronofsky me parecen realmente meticulosas en su realización y son especialmente potentes, pero también hay que advertir, hay que poner un cartel de cuidado, por favor, que esto es una película especialmente dura y con algunas escenas muy difíciles de ver. Hay un par de escenas, una que tiene que ver con unas pizzas, que es muy difícil de ver y te agobias como audiencia porque, pues claro, no puedes escapar a lo que está sucediendo. Y también luego hay un par de secuencias que son muy potentes de actuación de Brendan Fraser y que te hacen tener el corazón en un puño. Es una película muy potente en ese aspecto, insisto, pero ya no solo a nivel de realización, que aquí es un poco más sobria que lo que podía ser, pues eso, Requiem for a Dream o Cisne Negro, que son pelis tremendamente agresivas, ¿no? En lo que a edición se refiere, por ejemplo, aquí es más conservadora, pero es que realmente no le hace falta, porque la agresividad ya la tiene la situación y el protagonista. En resumidas cuentas, una de las mejores películas del año, sin duda alguna. Entiendo que haya tenido unas dificultades, pues notables para avanzar en algunos certámenes un poco más comerciales como son los Oscars, que siguen sin ser del todo comerciales, pero ya me entendéis. Porque al final es una peli que no es ni mucho menos de terror, pero puede llegar a asustar a la audiencia y a dejarle un poquito mella por dentro. Da igual, la cuestión es que la película, por ejemplo, ha conseguido una PGA nomination, ¿no? Nominación a mejor producción, a mejor película de los gremios de productores, por lo tanto, eso también demuestra que está gustando un montón. Y es una película a tener en cuenta, sin duda, de las más interesantes del año. Ya veremos dónde la sitúo en el top, por ahora eso no me preocupa, aunque se está acercando poco a poco el top, que suelo publicar justo unas horas antes o un par de días antes de los Oscars, o sea que todavía queda por lo menos un mes, yo creo, ¿no? O 3 semanas. Bueno, tendré que pensármelo bien, pero seguramente esté bastante alto en el ranking. The Whale se lleva una A. Porque es una película que, aunque no sea redonda y haya ratos en los que igual pues la película podría ser más ágil o cosas similares, al final, pues lo que apuesta lo logra. Es decir, es una peli que busca unas cosas muy concretas de los personajes, de cómo se desarrollan los eventos, cada rato de guión, y además, algo que me gusta mucho, pone un montón de dudas en la cabeza del espectador. Pero un montón de ellas. Me refiero, tú no sales de la película y dices, pues se acaba así. No, piensas, ¿qué habrá querido decir con esto? ¿Habrá logrado esto otro? ¿Cómo se ha resuelto esto? ¿Por qué hemos llegado a esta situación en esto y en esto otro? Hay muchas cosas que te dejan dudando. Y no hablo de, cómo acaba la película, sino qué quiere decir. ¿Cuál es la moraleja o cuáles son los porqués y los porqués de la peli? Y eso es muy muy difícil. De hecho, me planteo hacer pronto una explicación del final. Yo no soy de hacer finales explicados, pero como sé que hay cosas pues que a la gente le quedan en duda, y esta es una de las pelis, yo creo, más atractivas para analizar en ese aspecto, pues vamos a comentar en unos días el final de The Whale con todo lujo de detalles. Chicas, chicos, muchas gracias como siempre por ver los vídeos. Os invito a que continuéis en el canal y nos vemos muy muy pronto con mucho más y mucho mejor. Hasta entonces, un saludo. Chao, chao.